Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, muy buenos días. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2020. Estamos en la edición especial de Diálogo 21, los días viernes con nuestros panelistas y este servidor, para analizar los temas de coyuntura política. Quisiera empezar este día por hacerles el planteamiento sobre cómo ven ustedes el tema de que la Sala de lo Constitucional haya, dijéramos, dirimido la competencia entre los dos órganos de Estado, pero hasta este momento, dijéramos, el país no cuenta en realidad todavía con un instrumento jurídico. Para mí viene tarde, ¿verdad? Creo que la oportunidad en este caso era diferente, ¿verdad? Por sus efectos más que todo. Pero independientemente del resultado que vamos a profundizar más adelante, así inicialmente te digo, yo creo que esta resolución al final de cuentas viene como a dar la razón de muchas cosas de las que decíamos, vinculados a las herramientas que necesitaba el órgano ejecutivo para poder administrar mejor esta pandemia. O sea, la sala, si tú revisas diferentes Bueno, de hecho aspectos, así lo reconoce la sala, considerando que es un buen instrumento. Claro, claro. O sea, es que el decreto 661 era un documento integral en un amplio esfuerzo público junto a funcionarios de gobierno que construyeron esa solución, porque no solo toca aspectos económicos, sino que toca el aspecto de la emergencia, el aspecto de cuarentena focalizada y muchas otras cosas que permitían de verdad administrar adecuadamente la pandemia. Déjame decirte algo que lo comentamos hace poco con Marvin. Cuando terminó la cuarentena, y que en teoría esta herramienta debería haber sido tomada para administrar lo que venía, allá por junio, finales de junio, mediados de junio, los casos positivos eran como 3,000 y tantos. Se deja la cuarentena, no entra en vigencia este instrumento que se le había dado al presidente, y en estos 2 meses tenemos 20,000 casos más. O sea, que en cuestión de 2 meses, el descontrol y la falta de herramientas hicieron que 20,000 casos adicionales se sumaran a esta trágica jornada, podríamos decir, de este camino de la pandemia, con las consecuencias de las muertes que esto ha traído. O sea, ¿Y tú crees que fue por ese incremento? No, y se debe a falta de que es que ese incremento a lo loco que hubo de casos definitivamente es porque no había una herramienta para poder controlar adecuadamente la pandemia. O sea, que al final de cuentas esa controversia política sobre un decreto legislativo causó estos incrementos y las muertes consecuentes que esto llevó a ese término que hemos visto y que todos nos afligimos en determinado momento, que gracias a Dios ya se pudo estabilizar porque la misma gente creo que entendió y se autocontroló en relación a esto. Pero lo que te quería decir al inicio es, en términos generales, creo que la resolución de la sala... ¿Qué de bueno sacarías, dijéramos, es que te deja muy buenas herramientas. Primero porque de alguna manera le está hablando sobre el uso excesivo que hizo el presidente o que hace el presidente sobre el veto. Pero a pesar de que no eso lo es está una limitando, una no facultad lo limita, constitucional. pero hace, o sea, yo lo que voy es la explicación que hace la resolución de la sala sobre ese uso excesivo con una clara intención de no hacer efectivas un decreto legislativo o de dilatarlos en el tiempo con un objetivo político, que no es un objetivo técnico, porque sus argumentos absolutamente no tienen ningún sentido cuando hacen uso de ese tipo de herramientas. Y también creo que le hace una serie de observaciones la resolución que sirven, por decirte, hay un apartado que tiene sobre efectos electorales también de los funcionarios públicos. Hay una cosa que, fíjate que voy a exponer en favor del presidente. Lo discutimos aquí durante todo este proceso que hemos hablado de que hasta que no fallara la sala no íbamos a tener el punto final de esta discusión. Y es que en el país no hay una ley de estado de excepción. Es una de las deudas que tiene la Asamblea Legislativa
en casi 40 años que tiene digamos, la Constitución, que no la han promulgado. Que el presidente utilizara de manera, digamos, ¿verdad?, como dice la sentencia, irracional, ¿verdad?, o en sal, ¿verdad?, es decir, saldo repartiendo vetos cada vez que pudiera, es otra situación que el país ya la vivió. La vigencia de este decreto que contiene eso llega hasta el 7 de septiembre. Si nos pasamos de esa fecha, automáticamente su vigencia terminó. Entonces no podríamos rescatar ese contenido. Hay que hacer una nueva regulación. Menos que hagamos una nueva ley. Para eso es, y esto es lo que yo quiero resaltar del tema, creo que debe haber un diálogo institucional. Es que ese es el tema de fondo. O sea, el tema no es si a mí me caes bien o me caes mal. El tema es que hay no es obligación ser chero, hombre. Es que no llegas a ser amigos. Yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber un mínimo de diálogo institucional, mandar a las personas con menos empatía con los demás. Entonces, creo que eso debería ser como el rol nuestro, hacer un llamado, dijéramos, a ese diálogo y que tanta falta le hace al país. Bueno, pero eso lo dijo aquí, te lo dijo René Portillo Cuadra, ¿te acuerdas? Esta semana lo tuviste, te dijo, sí, tuvimos a 3 diputados. Hay una confrontación, te dijo, y te la reconoció directamente con el Ejecutivo. Entonces y eso es lo más conveniente para el país. Lo que sucede es de que esa es la clase política que tenés. ¿Y qué vas a hacer? Sí, pero para bailar se necesitan dos. No, estoy de acuerdo. Entonces hay que esperar al 28 de febrero. ¿Tú crees que el país va a aguantar hasta ahí? Pero es que mira, eso que acaba de decir Marvin es precisamente lo que nos tiene así como estamos. Estoy de acuerdo, pero ¿qué te ¿Por queda? qué? Porque es tan evidente. Esa es la real política. Es tan evidente la intención del presidente de la República de que sus actuaciones vinculadas a toda esta controversia y confrontación, no de este decreto en general, tiene que ver con el 28 de febrero. O sea, pero lo mismo te pueden decir que los diputados están pensando también en el 28 de febrero. Yo ahí te invitaría, hagamos una evaluación y pongamos sobre la mesa las actuaciones de la Asamblea Legislativa versus las actuaciones del órgano ejecutivo. Veamos qué han aprobado, qué han facilitado. El 28 de febrero. La elección de la Corte de Cuentas de la República. Ese es un punto que lo traemos. Ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a aclarar. Pero quiero volver al tema. O sea, hagamos una evaluación de las actuaciones de los dos órganos de Estado. ¿Qué ha hecho la Asamblea? Veamos cuál es el escáner de este, y ahí te vas a dar cuenta de que hay una controversia, hay una confrontación, pero es que hay uno que es el que ha dinamitado los puentes, con una clara intención política electoral. Esa es la interpretación que hace Carlos si te dice, bueno, mire, en la balanza de las acciones pesa más, dijéramos, la actitud que ha mostrado la Asamblea Legislativa. En tu interpretación, ¿cómo ves esa balanza? ¿Está inclinada hacia la Asamblea Legislativa o se inclina? Porque el presidente ha dicho, mire, yo no tengo, digamos, la correlación de fuerzas suficientes en la Asamblea Legislativa para tener el mínimo tema de gobernabilidad. Sí, es que hay una cuestión. Quien lleva el mayor peso, digamos, del costo político de la confrontación es la Asamblea Legislativa, porque son, por decirlo así, aunque la Constitución dice que quien está obligado a buscar es... De acuerdo, pero la percepción, te digo, de la gente, ¿verdad? Que eso es bien importante en política. Sí, pero eso todo depende de cómo use yo la comunicación. Bueno, entonces el problema es que la Asamblea usa mal las comunicaciones. Y cómo, no, pues también la Asamblea no tiene partida secreta para pautar en los medios y para poder presionar a los medios de comunicación. Pero tienen gastos administrativos. No lo hacen. ¿Cuánto lleva tu fracción de gastos administrativos? Son más regulados que cualquier otro. De acuerdo, pero ¿cuánto tiene tu fracción de gastos administrativos? En la Asamblea todo está destapado. Pues sí, no por eso mismo. ¿Cuánto tiene de gastos administrativos? ¿Cuánto es el presupuesto? Usarlo para una política comunicacional. ¿Cuánto es el presupuesto de la Asamblea versus el gobierno? Pero hay una realidad en esto. A eso es lo que yo quiero explicar. ¿Cuál es la realidad? La responsabilidad de los dos, del Ejecutivo y el Legislativo. Lo que sucede es que, si tú quieres, en la percepción de la gente, por las comunicaciones, ¿va? Quienes tienen la mayor responsabilidad son los diputados porque son, son los que más han estado en política, más que el Ejecutivo. Y los más escrutados, hay que decirlo con toda y son los que más ataca al presidente con todo su aparato de comunicación. Pero también ellos no se dejan ayudar. Sí, eso es otra cosa, pero si tú me dices el ataque permanente que se tiene con un aparato de comunicación comprado por la pauta, por el dinero de casa presidencial. Pero si la realidad fuera otra, ¿verdad? La que los mismos diputados practicaran, en muchos aspectos, ¿verdad?
quizás la percepción de la ciudadanía fuera otra. Niño y entonces, que llorón. exacto, y los diputados tendrían toda la fuerza moral y civil para poder ser al revés, ¿va? Exigirle al Ejecutivo. Aquí hemos visto, tú sabes, por ejemplo, el último periodo legislativo que tocó enfrentar a Napoleón Duarte, que lo controló Arena, ¿te acuerdas? Para 1989, era una asamblea ya en manos de Arena, ¿va? Y el PCN, que doblegaron al Ejecutivo, ¿va? ¿Qué hacían? Lo mandaban a llamar a cada rato, los interpelaban, le hicieron una comisión para investigar, se llamó Comisión Anticorrupción, fíjate que la presidió el coronel. Bueno, Ochoa que también Pérez. vamos a tocar ese punto de la por eso, creación. entonces, esto que estamos viendo ya ha pasado, pues, o sea, no es nuevo, pues. Se repite la historia. Claro, la historia no es una línea ¿Y recta. no estaríamos condenados a repetirla? El mismo resultado de lo que hemos pasado. Ok. Por eso es necesario que esta nueva generación de políticos efectivamente rompa ese círculo vicioso que la historia nos dice que ha habido en este país. Mira, no hay sorpresas en esto. O sea, No fue sorpresa, lo hemos dicho en otras, digamos, en otras plataformas mediáticas. O sea, Arena y el FMLN tenían los votos para elegir a la Corte de Cuentas, que se elige con 43 diputados. La acción obviamente es política porque le faltan, digamos, 4 años a la actual administración en el Ejecutivo, y esta es una elección para 3 años, entonces deja, digamos, en alguna medida el control de la auditoría, que tú sabes es la que certifica a la Fiscalía General de la República el posible cometimiento de irregularidades, ilícitos y todo lo que tú quieras. Luego, al hacer eso, Arena y el FMLN son los que tienen, digamos, la mayoría de alcaldías, ¿verdad?, en el país. Entonces ellos dejan protegido también a sus alcaldes. ¿Tú crees que esa es la intencionalidad de haber hecho el día de ayer? Yo no sé si en la ley de creación de la Corte de Cuentas está que el fin último de esta institución es proteger políticos, ¿verdad? Yo no sé si está ahí eso, o es el espíritu, o en los considerandos, ¿verdad?, o en el ánimo de crear la ley, porque esa es la tónica histórica de la Corte de Cuentas. Fíjate que les decía yo en el corte, ¿verdad?, que los diputados, al aprobar de madrugada esto, al ser esto un consenso, digamos, político, entre vamos a agarrar este poder para tener a la administración, al Ejecutivo controlado políticamente, ya sea para seguir extorsionando, que es la palabra, digamos, que hay que utilizar con los políticos nuestros. La extorsión es bien común, ¿verdad?, en esto. En San Miguel ahorita está pasando una extorsión política, ¿va?, interesante, fíjate. Y que es la forma en que se maneja la élite política en este país. Es guardar, ¿verdad?, mi clase política, o si tú quieres, mi corrupto, ¿verdad?, para solo atacar al corrupto del otro. Y decíamos, ¿verdad?, los diputados son magos, son como mandrake, ¿va? Porque yo me acosté anoche, cerré los ojos y me levanté, y cuando los abrí ya teníamos Corte de Cuentas, ¿va? Y por digamos, el mal papel que ha tenido la Corte de Cuentas, no se necesitan promesas. O sea, si todos aquí te pueden decir un montón de cosas, ¿va? Se necesitan garantías, ¿verdad? Hechos. Exactamente, las garantías. Entonces, ¿cuáles son las garantías que tenemos que va a ser distinto? Que hay una confrontación entre, digamos, los diputados que los nombraron a ellos con el Ejecutivo. Podríamos decir que esa confrontación va a hacer que este nuevo presidente de la Corte de Cuentas realmente por fin aplique lo que corresponde. Por lo que tú has dicho, ¿va?, que a mi amigo se la interpreto y a mi enemigo se la aplico. Entonces, de alguna manera, creo que esperaríamos a ver, ¿verdad? ¿Te das el beneficio de la duda vos? Yo no, porque entiendo que esto es un acuerdo político y de alguna manera, si tú quieres, imagínate que les pasa lo que al fiscal, que el fiscal levanta casos y se le caen, pero el show está montado. ¿Y quién responde por eso? No, vamos, yo creo que es otro tema que vale la pena que lo desnudemos. Pero imagínate que la Corte de Cuentas caiga en ese mismo rol, pues va, sí, en ese mismo rol de la Fiscalía. Yo solo quiero... Entonces, ojalá que los casos que levante la Corte de Cuentas... Para mí el reto... no se le caigan
como, ¿verdad? O lo que es peor, porque el punto es que vamos a ver si este presidente reforma la ley de corte de cuentas, porque acordémonos, hay periodo para la primera instancia, pero para la segunda instancia, que es él, ahí es ilimitado. Entonces, de repente, al final de un tiempo va a venir a decir, el presidente de la Corte, ya prescribieron, no, dejo que prescriban los de mis amigos, ese punto, dejo que, y los tuyos los aplico ya. Que esto es para la comunidad jurídica. Creo que llegó el momento en que se analice de una vez por todas los plazos que deben de regir para emitir las resoluciones, tanto en el órgano jurisdiccional como en el órgano controlador, porque lo peor que le pasa al país es la falta de no actuación. Y ahí tenés casos que se prescriben, que cuando pero se de manera intencional. Entonces debería haber una sanción para los funcionarios que como el fiscal, no está, lo está unos haciendo. casos y Esos otros son no. los verdaderos temas de fondo que deberíamos de estar discutiendo, no solo la comunidad jurídica, los actuales diputados. Y hay que decirlo en este caso, mira, fíjate bien. La Corte de Cuentas tiene personal allá adentro capaz, técnico, ahí hay gente muy capaz. Que saben cómo zamparle el cincho y socárselo al más corrupto, pero no lo hacen porque basta una llamada de arriba o de San Salvador no, y es que eso pasa ahí. Entonces, ¿qué les queda a muchos auditores de la Corte de Cuentas? Sí, pero que miren, volverse corruptos. Sí, pero mira, y esto los auditores lo tienen que entender, al final volverse hay evidencia. Y hay algunos procesados. Hay unos claro. por acción y o por omisión. ¿Y qué tienen que hacer los auditores? Pero llegar también, y decirle, mire, le voy a ayudar a arreglar. Y cuesta tanto. Bueno, pero entonces que lo denuncie el funcionario a ese auditor lo va malo. a auditar Pero si le está haciendo el favor? Tampoco no creo yo que es conveniente estigmatizar toda la institución. Hay gente muy correcta dentro de la Corte. Es que lo dije al principio, pero ¿sabes a qué lleva a estos auditores a volverse corruptos, a ayudarles a arreglar a los funcionarios? A que ven que arriba... Pero también... de arriba sí, arreglan. Pero a eso voy. Entonces ellos no quieren perder su trabajo. Pero entonces mejor arreglan también. ¿Qué tal si dentro de la Corte existiera un plazo fatal? En la Corte de Cuentas, el que no tranza, no avanza. Bueno, es una realidad que tiene que superar, ese es el reto. Yo lo que quiero dejar planteado es que tampoco es justo que se tenga un funcionario con una 45 montada y sin seguro y no le haya definición. Si un funcionario es responsable por el mal manejo, díganselo. Y si no, que también se lo digan. Pero mantener en el limbo todo periodo, aquí han habido casos que después de 8, 9, 10 años de que dejan los cargos, la gente está siendo investigada todavía y eso tampoco es correcto. Y escuchás a esos funcionarios, porque yo me acuerdo de uno que le habían prescrito los casos y decía, a mí nunca se me juzgó. Hay que decirlo también en un tema de objetividad, esta es una etapa, aquí no ha habido ningún sobreseimiento, todavía está en trámite, serán las instancias correspondientes y esto lo que denota es que no es lo mismo, en un delito hay dos etapas. La etapa administrativa, que es de investigación, donde no participa nadie, más que la fiscalía y la policía, y viene la etapa de control judicial, en donde ya el imputado tiene acceso a su defensa técnica, ya no es lo mismo estar haciendo las cosas unilateralmente, y otra cosa es la función jurisdiccional, que es la prueba de fuego que debería de hacerse. Esto, en mi criterio, va a motivar a que la fiscalía sepa manejar el caso de las detenciones, de la emisión de la captura. Nadie discute la constitucionalidad o no que tiene la fiscalía, pero en casos tan sonados o con una complejidad tan grande, debe de mandarse al tribunal. El tribunal evalora, ¿verdad? Valora si lo que le han dado, y es el tribunal quien debería de emitir la orden de captura. Creo que la fiscalía tiene que hacer un análisis profundo del accionar en que está haciendo, porque de lo contrario la percepción que va a tener la ciudadanía es que se le están cayendo los casos, aunque no sea en realidad. No, y que está permitiendo una utilización política de los casos. Ese es el otro problema. Ese es el problema. Yo quiero, porque yo te digo, perseguir delincuentes no es problema. No, es que debe de hacerlo, es que constitucionalmente está obligado. Es más, la fiscalía no es acusadora, Carlos y Marvin. La fiscalía garante la seguridad, que está obligada a presentar prueba de cargo y prueba de descargo.
porque su finalidad no es esa. Fíjate que ahí con lo que estás diciendo, que es Bueno, cierto, no lo digo yo, la ley, la ley orgánica pero que, de la es cierto. fiscalía. Resulta que el juez valora que ni siquiera hay pruebas, pero el fiscal o la fiscalía emite una orden de captura pensando que hay pruebas, sin pensar incluso que ni siquiera habían pruebas. Bueno, ¿verdad? no sé, no tengo elementos de juicio para es la resolución. matar. Yo estoy Lo que viendo dice nada más el juez el resultado. Es que llama la atención lo que dijo el juez. El juez dice que no es que no haya un delito, pero que aquí no me lo has venido a comprobar. Eso es lo que dice que el es juez. muy débil la acusación. Por lo tanto, dice, váyanse para su casa y sin fianza, porque ni siquiera les puedo poner fianza de algo que no hay Sí, prueba. es casi como decirles, Bueno, mire, así lo interpretó el juez. no los puedo dejar libres. Claro. Pero ¿qué ha hecho la fiscalía? Mire, Pero no, se supone, pero eso partiríamos porque de que me dijiste que yo estaba defendiendo a la fiscalía. No, yo no defiendo a la fiscalía. no, Y tampoco es decías de la ley. acusarla. Yo lo pues, que estoy no es defendiendo atacarla. es el accionar. No Si no decía le gusta, pues hagan uso de los recursos. Y no para eso están los recursos. Lo que sucede es ya que dijeron que van a recurrir. Sí, van a recurrir. Pues lo que les queda, Es lo correcto. Pues sí, No, es lo correcto y no es las reglas del juego. Pues sí, así no, es. lo que estamos viendo en mi criterio son dos cosas. Uno, que el órgano judicial debe de pensar en el principio de igualdad. Es decir, las medidas están para aplicárselas a todas, pero no para que en unos casos proceda y en otros casos no proceda. Las fianzas en unos casos son hasta irrisorias y en otros son eminentemente exponenciales. Eso no puede seguir siendo en el país. Aquí hay y en relación al tema de la evasión de impuestos, aquí hay una cultura de evasión en este país. Cuando vos abrís un negocio, vos tenés que pagar entre impuestos al Estado y a las alcaldías hasta el 40%. Yo tuve en este set. Entonces, la gente tiende a ver ¿por qué crees que hay tanto sector informal? Porque lo que quieren es evitar Y pagar. eso es en todo el mundo. O sea, si la gente trata de quitarse cualquier pago. Aquí el ministro de Hacienda nos dijo que hay una voluntad férrea de atacar la evasión. Y qué bien, ese tipo de acciones. El país no puede seguir en este tema. Claro. ¿Y de dónde se nutre el Estado? Pues? De los impuestos. Pero hay una cuestión que no se te debe de olvidar. Crimen organizado, todo eso. No, si entre la evasión y la ilusión aquí una cifra dicen 1.500 y 2.000 millones al año. Ajá, entonces que hablan de que eso debe de perseguirlo el Ministerio de Hacienda y es correcto. Pero una de las cosas que no hay que olvidarse en la política nacional es, ¿tú crees que Saca y Funes están presos por lo que dice que se robaron? Que incluso ya bajó la cantidad, ya no es toda la cifra que decía. Es que nunca fue lo que se decía también, que la utilización política de los casos. Y eso nadie le ha dicho a la gente, que es mentira que ya no son 350 millones de uno y 300 del otro. Eso ya bajó, pero nadie habla de eso. Pero la cifra se sigue manejando. Y por eso es que es grave esto que señalaron de esta última empresa. Exacto, porque mienten con una cifra y a la gente le queda ese tema ahí. Exacto, hay que tener cuidado en eso. Y en este país, ni Saca ni Funes están presos por eso. Están presos por haberse metido contra una clase y una élite y grupos de interés que finalmente, una vez dejaron el poder, los han llevado al banquillo de los acusados. Entonces, ojo con eso, porque desafortunadamente ¿Tú crees que eso fue en realidad el trasfondo de mover eso a una clase, o fueron sus actuaciones? Es que hay una cuestión, es que vos, si estás en el gobierno y me venís a decir a mí, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero vos lo estás haciendo. Entonces yo lo que voy haciendo y todos los grupos de interés que tú estás afectando es sumando. Y cuando te vas de ahí, mira, resulta que vos también hiciste esto. Finalmente, a manera de aterrizar, solo quiero resaltar de una manera precisa, es que existe una resolución que se dio en el amparo 599 del 2019, donde obligan ya al Ministerio de Hacienda a que la prejudicialidad la termine antes de mandarla o sea, si están en un proceso de investigación, agote si bien es cierto, el amparo solo resuelve un tema muy personal, pero sienta una línea jurisprudencial. En ese sentido, pues yo creo que esto como que va normando. Es decir, espérame, para que quede claro, antes de meterme preso y acusarme de evasor, agote toda la instancia administrativa, determine, y si se determina, entonces, que no sabemos si eso sucedió en este caso. No sabemos, pues no tenemos los elementos. Te digo esa resolución que aunque en el amparo no es de carácter general, sino que resuelve
si se ha violado o no un derecho constitucional a un caso específico, pero va sentando como la línea jurisprudencial en los futuros casos. Dicho esto, yo quisiera decirles, este día tenemos la interpelación por primera vez de un ministro de Seguridad. ¿Qué esperan ustedes de manera rápida? De defensa. De defensa. ¿Qué se espera este día para el país en el caso de la interpelación? Rápidamente, porque nos quedan básicamente 3 minutos. ¿Qué esperarías tú este día de parte de la Asamblea Legislativa? Primero, entiendo que Canal 19 va a transmitir posiblemente, ¿verdad?, parte de esta interpelación. Sí, no, el canal legislativo va a estar en vivo también. Que se puede ver. Y yo diría, te lo dijo René Portillo Cuadra aquí esta semana, recuerdo cuando te habló de las preguntas que interesan que el ministro, responda, que es quién dio la orden para entrar al hemiciclo de la Asamblea Legislativa, si él va a decir que recibió una orden o él va a asumir, ¿verdad?, la responsabilidad de que él dio la orden. Veremos cómo evade, si no quiere ni decir que recibió la orden o que él dio la orden, cómo explica la acción. No hay que olvidar que la sentencia de la Sala de lo Constitucional dijo que la Fuerza Armada no puede servir para seguridad pública del presidente, por ejemplo, que para eso está el Estado Mayor Presidencial. Entonces el argumento de la seguridad al hemiciclo es también un punto de que va a ser de debate muy interesante. Y si es histórico, ¿verdad? Yo se los comentaba en la pausa que en México había una tradición que decía que hay 3 temas que eran intocables en México, que son la Virgen de Guadalupe, el ejército y la familia del presidente. Entonces, pero ya esos temas en México ya se pueden tocar abiertamente. Eso auguras aquí que va. Entonces creo que el ministro de la Defensa se siente que es un juicio político. Yo le deseo a él que ojalá tenga las habilidades políticas para derrotar a los diputados, porque ese es, el juego esto, ¿verdad? Está claro que no va a ser destituido, porque el presidente ya adelantó que cualquier recomendación de la Asamblea que no es vinculante no la va a cumplir. Entonces, pero sí es necesario que el ministro de la Defensa, en el acto histórico de que va a ser interpelado un miembro de su calidad y a la institución a la que pertenece, deje políticamente limpio la actuación de las Fuerzas Armadas en esa interpelación. Él ahí no está representando a Monroy, está representando al Ejército Nacional. Y una de las bases claras del ejército es el honor, es la defensa de la patria. Okay. Y eso es lo que debe de prevalecer para demostrar que no hubo malas cizañas a Carlos. ese 9 de febrero. Es que ahí van a juzgar el día de ahora a Merino Monroy, no a la Fuerza Armada. O sea, hay que saber diferenciar eso, porque las erradas decisiones que tomó ese día fueron personales, no fueron institucionales, en su juramento y lealtad al presidente y no al pueblo salvadoreño como tal. ¿Qué es lo que yo veo con esto? El 9 de febrero hubo una toma militar de la Asamblea Legislativa. Este proceso del día de ahora será como el primer paso para determinar responsabilidades sobre eso, porque no solo es el ministro de la Defensa, también está involucrado el director nacional, el de la Policía Nacional Civil, y también el presidente de la República. El presidente de la República llegó al hemiciclo del Congreso a abrir una sesión de la Asamblea Legislativa, y esos son delitos, son actos arbitrarios, porque no le compete a él hacer una cosa de esas. O sea, ahí hay una responsabilidad también. Esto nada más es para empezar a determinar qué sucedió, porque ya hay una comisión especial abierta en la Asamblea Legislativa que de verdad, donde va a desfilar la prueba suficiente para que el señor fiscal tenga los elementos para poder iniciar un procedimiento de esto. Bien, hemos llegado a la... Solo me permitís una cosa, sí, felicitar a Ernesto López por su cumpleaños y decirle que qué bueno que no comimos tamales y qué bueno que vamos a comer pastel y esperarlo el próximo viernes. El día lunes estará aquí. Feliz cumpleaños. Ernesto, ¿Cuánto cumple? 75, ¿verdad? Creo que llega a los 61, por ahí anda. Pero bueno, pues ya es patrimonio, todo lo mejor. Ya es patrimonio histórico a partir de los 60. A ustedes, gracias por sintonizarnos, habernos aguantado estas 2 semanas. Esperamos ya que el día lunes se retome nuevamente ya Ernesto, el Diálogo 21. Y a ustedes esperemos
que hayan hecho sus análisis, que esa es una de las finalidades de este programa, que usted, amigo televidente, saque su propia conclusión, no lo que nosotros pensamos o decimos, sino si hemos ayudado a formarles un criterio, aunque sea por pequeño que sea, para la toma de decisiones, habremos cumplido con nuestra misión. Pasen un feliz fin de semana en nombre del Grupo Megavisión. Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.